¿Alguna vez te has preguntado cómo alguien tan fuerte puede ser derribado por sus propias debilidades? La historia de Sansón es el ejemplo perfecto de que, no importa cuán grande sea tu fuerza, si no dominas tus deseos y emociones, puedes perderlo todo. Sansón no era solo un hombre de fuerza sobrehumana, fue elegido por Dios para liberar a Israel de sus opresores, los filisteos. Pero, a pesar de su propósito divino, sus decisiones impulsivas y su falta de control sobre sus deseos lo llevaron a enfrentar las consecuencias más devastadoras. ¿Cómo alguien tan fuerte pudo caer tan bajo? Lo que hace que la historia de Sansón sea tan fascinante no es solo su increíble fuerza, sino la dualidad de su vida, un hombre elegido por Dios, lleno de potencial, pero también atrapado en sus debilidades humanas. Su vida está llena de lecciones importantes que todavía hoy nos hablan. Quizás te sientas identificado con Sansón, luchando entre lo que sabes que es correcto y las tentaciones que enfrentas a diario. Y es que, al igual que Sansón, todos tenemos nuestras batallas internas, pero lo que realmente importa es cómo decidimos enfrentarlas. La historia de Sansón no es simplemente un relato antiguo, es un espejo en el que podemos vernos reflejados. Si crees que tus debilidades son más grandes que tus fuerzas, o que tus errores son imperdonables, entonces quédate aquí. Vamos a descubrir juntos cómo la vida de este juez fuerte y vulnerable puede enseñarnos a vivir de acuerdo con el propósito de Dios, a pesar de nuestras caídas. Lo que aprenderás en los próximos minutos puede cambiar tu manera de enfrentar tus luchas diarias. El nacimiento de Sansón y su llamado divino. Sansón no fue un hombre común, desde antes de su nacimiento, su vida fue designada por Dios con un propósito especial. Su madre, una mujer que no podía tener hijos, recibió la visita de un ángel del Señor que le dio la noticia milagrosa de que daría a luz a un hijo. Este niño sería un nazareo, dedicado a Dios desde el vientre. No debía beber vino, ni cortarse el cabello, y sería el libertador de Israel del yugo de los filisteos. Este llamado desde el principio marcó a Sansón como alguien destinado a una misión poderosa. Sin embargo, su fuerza extraordinaria no vendría sin desafíos. Sansón creció conociendo la historia de su nacimiento y el mandato de Dios para su vida. Imagina cómo sería vivir con la expectativa de ser el salvador de tu pueblo, y al mismo tiempo, saber que tu vida debía estar sujeta a ciertas restricciones. Esta responsabilidad comenzó a moldear su carácter, aunque con el tiempo, las tentaciones y las decisiones impulsivas empezaron a desviar su camino. Las promesas divinas sobre su vida no fueron suficientes para evitar que Sansón cayera en la trampa de sus propias debilidades humanas. El nacimiento y llamado de Sansón es un recordatorio de que Dios tiene un propósito claro para cada uno de nosotros. A veces, ese propósito nos es revelado desde el principio, como en el caso de Sansón, pero la clave está en cómo respondemos a ese llamado. ¿Estamos dispuestos a seguir las directrices divinas con fidelidad, o dejamos que nuestras inclinaciones personales nos alejen de lo que Dios quiere para nosotros? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debe responder mientras avanzamos en nuestro propio viaje de fe. La juventud de Sansón y sus primeras decisiones impulsivas. A medida que Sansón crecía, su fuerza extraordinaria se hizo evidente para todos. Los israelitas comenzaron a notar su potencial para liderar y liberar a su pueblo de la opresión filistea. Sin embargo, junto con su fuerza, también surgieron impulsos que lo llevaron a tomar decisiones sin meditar. Uno de los primeros ejemplos fue cuando decidió casarse con una mujer filistea, una acción que desafiaba las advertencias de su pueblo y de Dios. La unión con los enemigos de Israel no era solo una elección arriesgada, sino una señal de que Sansón comenzaba a dejarse llevar por sus deseos personales más que por su llamado divino. Este episodio muestra cómo Sansón, aunque elegido por Dios, no estaba exento de las luchas humanas. Al igual que muchos de nosotros, sus emociones a menudo guiaban sus decisiones. En lugar de buscar consejo o confiar en la sabiduría de aquellos que lo rodeaban, Sansón actuaba impulsivamente, basándose en lo que sentía en el momento. Este comportamiento, aunque comprensible desde una perspectiva humana, lo llevaría eventualmente a una serie de desafíos y conflictos internos y externos. Su historia nos enseña la importancia de dominar nuestros impulsos y buscar la guía divina antes de actuar. La juventud es un tiempo en el que muchos de nosotros enfrentamos elecciones difíciles, y las consecuencias de esas decisiones pueden influir en el resto de nuestras vidas. Sansón es un ejemplo claro de cómo las elecciones impulsivas pueden desviar incluso al más fuerte de nosotros del camino correcto.
No se trata solo de tener fuerza física o habilidades extraordinarias, se trata de tener la sabiduría y la disciplina para usar esos dones de manera correcta. ¿Qué elecciones estamos haciendo hoy que podrían afectar nuestro futuro espiritual? Las primeras victorias de Sansón y su confianza en su fuerza. Sansón pronto comenzó a demostrar su tremenda fuerza al derrotar a los filisteos en varias ocasiones. En un incidente famoso, mató a 1000 hombres con la quijada de un asno, un acto que dejó atónitos tanto a sus enemigos como a su propio pueblo. Cada victoria le daba más confianza en su fuerza física, y Sansón comenzó a confiar en su propio poder más que en la guía de Dios. A medida que sus victorias se acumulaban, también lo hacía su orgullo, lo que lo llevaba a creer que era invencible por sí mismo. Este fue el comienzo de su desliz hacia la autosuficiencia. Aunque Dios le había dado esa fuerza, Sansón olvidaba que era un don divino y no algo que había logrado por su cuenta. En lugar de reconocer su dependencia de Dios, comenzó a usar su fuerza para satisfacer sus deseos personales, como lo había hecho al tomar decisiones impulsivas en su juventud. Este patrón de confianza en uno mismo, en lugar de en Dios, es algo que vemos reflejado en nuestras propias vidas. A menudo, cuando experimentamos éxito, podemos caer en la trampa de pensar que todo depende de nosotros, olvidando la verdadera fuente de nuestras bendiciones. Las victorias tempranas de Sansón son un recordatorio de que los dones y talentos que tenemos no son para nuestra propia gloria, sino para el propósito que Dios ha diseñado para nosotros. Es fácil dejarse llevar por los logros y olvidar que somos instrumentos de un plan más grande. ¿Estamos usando nuestras habilidades para servir a Dios y a los demás, o las estamos usando solo para engrandecernos? Esta es una pregunta crucial a la que debemos enfrentarnos en nuestro caminar diario con Jesús. El enigma de Sansón y su relación con los filisteos. Una de las historias más intrigantes de Sansón es el enigma que presentó durante su boda con la mujer filistea. En un banquete, Sansón desafió a los filisteos a resolver un acertijo que él mismo había creado, prometiendo grandes recompensas a quien lo descifrara. Este enigma surgió de una experiencia personal en la que mató a un león y, más tarde, encontró miel dentro de su cadáver. El enigma era simbólico de la vida de Sansón, una mezcla de fuerza, misterio y conflicto interno. Los filisteos, al no poder resolver el enigma, recurrieron a engaños, manipulando a la esposa de Sansón para que les revelara la respuesta. Este incidente revela cómo Sansón, aunque fuerte físicamente, era vulnerable emocionalmente. Su confianza en las personas equivocadas y su deseo de ser admirado lo llevaron a situaciones comprometedoras. La manipulación por parte de su esposa filistea también es un reflejo de las relaciones que establecemos en la vida. A veces, confiamos en personas o cosas que no tienen nuestros mejores intereses en mente, y esas relaciones pueden llevarnos a la traición o la decepción. Sansón, en su orgullo, no vio las señales de advertencia hasta que fue demasiado tarde. La lección aquí es clara: nuestra fortaleza no debe ser solo física o externa, sino también emocional y espiritual. Sansón pudo haber vencido a 1000 hombres con la quijada de un asno, pero no pudo proteger su corazón de la manipulación. A menudo, es en nuestras relaciones más cercanas donde se nos prueba más, y es ahí donde necesitamos discernimiento y sabiduría. ¿Estamos construyendo relaciones que nos acercan a Dios y a nuestro propósito, o nos estamos rodeando de influencias que nos alejan de nuestro camino espiritual? La venganza de Sansón y su lucha interna. Después de que los filisteos resolvieron el enigma de Sansón a través de la traición de su esposa, Sansón fue consumido por la ira. En respuesta, llevó a cabo un acto de venganza devastador, capturó 300 zorras, ató antorchas a sus colas y las soltó en los campos de los filisteos, quemando sus cosechas. Este acto de venganza no solo fue una represalia personal, sino una muestra de la lucha interna que Sansón enfrentaba. Aunque su misión era liberar a Israel, muchas de sus acciones eran impulsadas por emociones descontroladas como la ira y el orgullo, más que por un sentido claro de justicia divina. Este episodio muestra la peligrosa combinación de poder sin control emocional. Sansón, con su fuerza sobrehumana, se dejó llevar por sus sentimientos de traición, canalizando su ira en destrucción. Es un reflejo de cómo, cuando no controlamos nuestras emociones, incluso nuestros dones más grandes pueden volverse destructivos. Dios nos ha dado poder y habilidades, pero también nos llama a ejercer dominio propio. Cuando actuamos movidos por emociones desbordadas, como la ira o el resentimiento, las consecuencias pueden ser devastadoras, no solo para nosotros, sino para quienes nos rodean.
La historia de la venganza de Sansón nos invita a reflexionar sobre cómo manejamos nuestras emociones. ¿Estamos permitiendo que nuestras frustraciones y dolores del pasado dicten nuestras acciones, o estamos entregando nuestras luchas a Dios en oración? Jesús, en su amor y sabiduría, nos llama a ser agentes de paz, incluso cuando enfrentamos traición y dolor. Al igual que Sansón, tenemos la opción de cómo responder a las dificultades. ¿Elegimos el camino de la destrucción o el camino de la restauración? El encuentro de Sansón con Dalila, la caída de un hombre fuerte. El capítulo más conocido de la vida de Sansón es su trágico encuentro con Dalila. A pesar de las advertencias divinas y las experiencias pasadas, Sansón volvió a dejarse llevar por sus deseos y emociones, esta vez en su relación con una mujer filistea llamada Dalila. Los filisteos, al descubrir esta relación, ofrecieron a Dalila una gran suma de dinero para que descubriera el secreto de la fuerza de Sansón. Aunque al principio Sansón jugaba con ella, inventando historias sobre cómo perdería su poder, finalmente cedió, revelando que su fuerza residía en su cabello, un símbolo de su voto nazareo. Este episodio muestra cómo incluso el hombre más fuerte puede ser vulnerable cuando su corazón no está alineado con la voluntad de Dios. Sansón, quien había demostrado ser imparable en la batalla, fue vencido por sus propias pasiones. Este es un recordatorio de que nuestras verdaderas batallas no siempre son externas, muchas veces, los mayores desafíos que enfrentamos son internos. Las relaciones tóxicas y las influencias negativas pueden apartarnos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas, y Sansón lo experimentó de la manera más dolorosa posible. El encuentro de Sansón con Dalila nos enseña que no importa cuán fuertes seamos, necesitamos depender de Dios en todo momento. La confianza en nuestra propia fuerza o habilidad puede llevarnos a situaciones de vulnerabilidad. Es vital rodearnos de personas que nos edifiquen y que apoyen nuestro caminar espiritual, en lugar de dejarnos arrastrar por aquellos que buscan nuestra caída. ¿Estamos siendo influenciados por relaciones que nos alejan de Dios o estamos construyendo una vida sólida sobre la base del amor y la confianza en Jesús? La captura de Sansón, consecuencias de la desobediencia. Después de revelar su secreto a Dalila, Sansón fue capturado por los filisteos mientras dormía. Le cortaron el cabello, y con ello, perdió su fuerza sobrenatural. Sin su poder, fue sometido fácilmente, encadenado y llevado a prisión, donde le sacaron los ojos y lo convirtieron en esclavo. La captura de Sansón fue el resultado directo de su desobediencia y su confianza en sí mismo en lugar de en Dios. Aunque había sido llamado a liberar a Israel, Sansón permitió que sus debilidades lo atraparan, llevándolo a un estado de impotencia. Este es un momento crucial en la vida de Sansón, donde su fuerza física, en la que tanto confiaba, ya no estaba a su disposición. Es aquí donde Sansón comienza a experimentar las consecuencias de sus decisiones, pero también es un punto de inflexión espiritual. Sin vista, sin poder, y en la humillación más profunda, Sansón comenzó a reflexionar sobre su vida y sobre su relación con Dios. Este periodo de encarcelamiento y sufrimiento fue también un tiempo de purificación para Sansón, donde reconoció su dependencia de Dios por encima de su fuerza física. La captura de Sansón es un recordatorio de que la desobediencia a Dios tiene consecuencias. No importa cuán grandes sean nuestros dones, si no los usamos para la gloria de Dios y para su propósito, corremos el riesgo de perder lo que se nos ha dado. Pero incluso en los momentos de mayor fracaso, Dios sigue estando presente, listo para restaurarnos y volvemos a Él con un corazón arrepentido. ¿Cuántas veces hemos caído en la trampa de confiar en nuestras propias fuerzas, solo para descubrir que todo lo que realmente necesitamos está en las manos de Dios? La oración final de Sansón y su redención. A pesar de su captura y humillación, la historia de Sansón no terminó en derrota. Mientras estaba en prisión, su cabello comenzó a crecer nuevamente, un símbolo de que su fuerza también volvería. Más importante aún, Sansón comenzó a reconocer su necesidad de Dios. En su momento de mayor debilidad, oró al Señor, pidiendo una última oportunidad para cumplir su propósito de derrotar a los filisteos. Esta oración final fue un acto de rendición total. Por primera vez, Sansón no confiaba en su propia fuerza, sino que clamaba al poder de Dios para que actuara en él. La oración de Sansón es un poderoso recordatorio de la gracia de Dios. Aunque Sansón había fallado en múltiples ocasiones, Dios no lo abandonó. Su redención no vino a través de la restauración de su fuerza física, sino a través de su reconocimiento de que toda su vida, su fuerza y su misión siempre dependieron de Dios. Este es un llamado para todos nosotros.
Incluso cuando caemos y fallamos, cuando nos alejamos de nuestro propósito, Dios está dispuesto a escucharnos y restaurarnos si volvemos a Él en humildad y oración. La redención de Sansón muestra que nunca es demasiado tarde para regresar a Dios. A través de la oración sincera, podemos encontrar la restauración de nuestro propósito y fuerza espiritual. En nuestra vida diaria, cuando enfrentamos situaciones que parecen imposibles, la clave está en reconocer que no podemos hacerlo solos. Es en esos momentos que debemos hacer como Sansón, volver a Pepaídoseu y pedir su ayuda. ¿Cuántas veces hemos confiado en nuestra propia fuerza solo para descubrir que lo que realmente necesitamos es la intervención divina? La muerte de Sansón, sacrificio y victoria final. Sansón, encadenado y humillado, fue llevado a un gran templo filisteo para ser exhibido ante sus enemigos como trofeo de su victoria. En ese momento, rodeado de burlas y desprecio, Sansón vio una última oportunidad para cumplir el propósito para el cual había sido llamado. Apoyado en las columnas del templo, oró a Dios por fuerza una vez más, no para su propia gloria, sino para liberar a su pueblo de los filisteos. Con una fe renovada y dependiente de la voluntad de Dios, empujó las columnas con todas sus fuerzas, derribando el templo y causando la muerte de miles de filisteos, junto con la suya. Este acto final de Sansón es tanto un sacrificio como una victoria. Aunque perdió su vida, logró cumplir el propósito divino de liberar a Israel de sus opresores. En su muerte, Sansón encontró la redención que tanto buscaba. Su historia nos recuerda que, incluso en medio de nuestros fracasos, Dios puede obrar de maneras sorprendentes. Sansón pudo haber caído muchas veces, pero en su último momento, se levantó con la fuerza de la fe y entregó su vida por el bienestar de su pueblo. Es un ejemplo del sacrificio final, que apunta también al sacrificio supremo de Jesús en la cruz. La muerte de Sansón nos hace reflexionar sobre nuestras propias luchas y sacrificios. A veces, podemos sentir que hemos fallado o que nuestras caídas nos han descalificado del propósito de Dios. Pero, al igual que Sansón, siempre hay una oportunidad para redimirnos si volvemos a Dios con humildad. ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestras propias ambiciones y deseos por el propósito que Dios tiene para nuestras vidas? Sansón, en su último acto, nos enseña que la verdadera victoria no siempre se trata de ganar en este mundo, sino de cumplir la voluntad de Dios, incluso a costa de uno mismo. Las consecuencias del orgullo de Sansón. El orgullo fue una de las mayores debilidades de Sansón. A lo largo de su vida, vimos cómo, a medida que ganaba más victorias sobre los filisteos, su confianza en sí mismo también crecía, pero no en Dios. Este orgullo lo cegó a las advertencias de quienes lo rodeaban y, lo más importante, a la voz de Dios. Aunque tenía un propósito divino, comenzó a vivir para su propia gloria, lo que lo llevó a tomar decisiones imprudentes que eventualmente lo condujeron a su caída. Es fácil caer en la misma trampa cuando olvidamos que todo lo que tenemos, ya sea talento, fuerza o recursos, proviene de Dios y no de nosotros mismos. El orgullo de Sansón lo llevó a un punto en el que pensaba que nada ni nadie podía derrotarlo, ni siquiera sus propias decisiones. Este orgullo lo hizo vulnerable, irónicamente, al momento en que más necesitaba humildad para escuchar la guía divina. ¿Cuántas veces hemos dejado que nuestro ego nos guíe en lugar de dejar que Dios dirija nuestros pasos? Cuando ponemos nuestra confianza en nuestras propias habilidades, corremos el riesgo de apartarnos del plan de Dios para nuestras vidas. Sansón nos enseña que el orgullo precede a la caída, y que siempre debemos recordar de dónde provienen nuestras bendiciones. El orgullo es algo que puede destruir no solo nuestras relaciones con los demás, sino también nuestra conexión con Pepaídoseu. Si Sansón hubiera recordado que su fuerza no era suya, sino un don de Dios, tal vez su historia habría sido diferente. Pero su arrogancia lo hizo caer en manos de sus enemigos. Esta es una advertencia para todos nosotros: cuando dependemos de nuestras propias fuerzas, tarde o temprano enfrentaremos las consecuencias de no darle a Dios el control total de nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a entregar nuestras vidas completamente a Él? Las relaciones de Sansón, entre el amor y la traición. Las relaciones de Sansón, en especial con las mujeres, marcaron gran parte de su historia. Desde su primer matrimonio con una mujer filistea hasta su trágico romance con Dalila, sus relaciones personales se convirtieron en una fuente constante de problemas. A pesar de su fuerza y su llamado divino, Sansón frecuentemente permitía que sus deseos personales lo guiaran en lugar de seguir la voluntad de Dios. Estas decisiones lo llevaron a traiciones dolorosas,
no solo por parte de Dalila, sino también de aquellos a quienes pensaba que podía confiar. Sus relaciones, en lugar de fortalecerlo, lo hicieron vulnerable. El ejemplo de Sansón nos recuerda la importancia de rodearnos de personas que nos ayuden a cumplir nuestro propósito en lugar de desviarnos de él. Sansón buscó el amor en lugares que lo alejaban de Dios y de su misión. En lugar de buscar relaciones que lo edificaran y lo acercaran más a su llamado, se rodeó de personas que lo traicionaron. Esto es un reflejo de las relaciones en nuestra propia vida. ¿Estamos rodeados de personas que nos apoyan en nuestra fe y en nuestro camino espiritual, o estamos siendo influenciados por quienes nos alejan de nuestro propósito? A menudo, las relaciones pueden ser una fuente de gran bendición o una causa de dolor profundo. Sansón eligió mal, y eso lo llevó a perder su fuerza, su libertad, y casi su propósito divino. Esta es una advertencia para todos nosotros sobre el poder que tienen las relaciones en nuestras vidas. ¿Estamos buscando el amor y la aprobación en lugares que nos alejan de Dios, o estamos permitiendo que nuestras amistades y relaciones nos acerquen a Cristo y a su plan para nuestras vidas? La falta de discernimiento de Sansón y sus consecuencias. Una de las grandes fallas de Sansón fue su falta de discernimiento espiritual. Aunque era fuerte físicamente, carecía de la sabiduría y la visión necesarias para distinguir entre lo que venía de Dios y lo que provenía de sus propios deseos. Su incapacidad para ver más allá de lo superficial lo llevó a situaciones comprometedoras una y otra vez. La más famosa, por supuesto, fue su relación con Dalila, quien lo engañó para que revelara el secreto de su fuerza. Si Sansón hubiera tenido el discernimiento necesario, habría reconocido las verdaderas intenciones de aquellos que lo rodeaban. El discernimiento es esencial en nuestras vidas espirituales. A menudo, como Sansón, podemos caer en la trampa de confiar en las personas equivocadas o de seguir caminos que parecen correctos a simple vista, pero que están lejos del propósito de Dios. Sansón confiaba en su fuerza y en su capacidad para salir de cualquier situación, pero lo que realmente necesitaba era la sabiduría de Dios para guiar sus pasos. Este es un recordatorio de que no podemos depender solo de nuestras habilidades humanas, necesitamos la dirección divina en cada aspecto de nuestras vidas. Sansón pagó un precio alto por su falta de discernimiento, y esa es una lección para todos nosotros. Sin la guía de Dios, incluso los dones más grandes pueden ser mal utilizados y llevarnos a la ruina. El discernimiento no es solo saber qué decisiones tomar, sino también saber cuándo debemos detenernos, escuchar y esperar la voz de Dios antes de actuar. ¿Estamos pidiendo a Dios que nos dé discernimiento en nuestras decisiones diarias, o estamos confiando en nuestra propia fuerza, como lo hizo Sansón? La fortaleza de Sansón, un don mal usado. Sansón fue conocido por su fuerza extraordinaria, un regalo de Dios que lo separaba de los demás. Sin embargo, a lo largo de su vida, Sansón no siempre usó ese don de manera adecuada. Su fuerza, en lugar de ser una herramienta para cumplir con el plan divino, muchas veces se convirtió en una manera de satisfacer sus deseos personales y demostrar su poder sobre otros. Si bien logró grandes victorias para el pueblo de Israel, también es evidente que sus motivos no siempre estaban alineados con la voluntad de Dios. Esta desconexión entre el don y su propósito lo llevó a enfrentar las consecuencias de sus propias acciones. El problema no era la fuerza de Sansón, sino cómo la usaba. En lugar de reconocer que su poder venía de Dios y debía ser usado para glorificarlo, Sansón a menudo actuaba de manera impulsiva, movido por el orgullo y las emociones. Esta es una advertencia clara para aquellos que tienen talentos o habilidades especiales. Todo lo que tenemos proviene de Dios, pero si no lo utilizamos de acuerdo a su voluntad, corremos el riesgo de desviarnos de nuestro propósito. Sansón es un recordatorio de que, aunque tengamos grandes dones, debemos siempre someterlos a la guía divina. En nuestras propias vidas, a veces nos encontramos usando nuestros talentos y habilidades para nuestros propios fines, olvidando que Dios nos los ha dado con un propósito mayor. La fortaleza de Sansón pudo haber sido su mayor bendición, pero también se convirtió en su mayor desafío. Esto nos lleva a reflexionar, ¿cómo estamos utilizando los dones que Dios nos ha dado? ¿Los estamos empleando para servir a Dios y a los demás, o los estamos usando para satisfacer nuestras propias ambiciones? El arrepentimiento de Sansón, un corazón que vuelve a Dios. Después de haber sido capturado y humillado por los filisteos, Sansón llegó a un punto de quiebre. En ese momento de profunda oscuridad, ya sin su fuerza, sin su vista, y convertido en esclavo, Sansón comenzó a reflexionar sobre su vida.
Fue entonces cuando experimentó un genuino arrepentimiento. Este arrepentimiento no solo fue por haber perdido su fuerza, sino por haberse alejado de Dios y no haber cumplido completamente con su llamado divino. Sansón, en su debilidad, reconoció que siempre había dependido de su propio poder y no del Señor, y ese reconocimiento lo llevó de vuelta a los pies de Dios. El arrepentimiento de Sansón nos enseña que nunca es demasiado tarde para volver a Dios, no importa cuán lejos hayamos caído. Aunque Sansón había sido elegido por Dios, permitió que sus deseos y debilidades lo desviaran del camino correcto. Sin embargo, al final de su vida, cuando lo había perdido todo, su corazón finalmente se rindió completamente ante el Señor. Este es un recordatorio poderoso de que Dios siempre está dispuesto a recibirnos, incluso cuando hemos cometido errores graves. El arrepentimiento sincero abre la puerta para que Dios actúe nuevamente en nuestras vidas. Sansón encontró la redención en su arrepentimiento. Aunque ya no tenía la fuerza que lo definía, en su fragilidad encontró la conexión espiritual que había perdido. Esta es una lección para todos nosotros: el verdadero poder no reside en nuestras habilidades físicas o logros, sino en nuestra relación con Dios. Al igual que Sansón, podemos encontrar la restauración cuando nos arrepentimos y reconocemos nuestra necesidad de Dios en cada aspecto de nuestras vidas. ¿Estamos dispuestos a arrepentirnos y volver a Dios, no importa lo lejos que hayamos caído? La restauración de Sansón: Dios nunca abandona a sus hijos. El cabello de Sansón comenzó a crecer nuevamente mientras estaba en prisión, lo que simbolizaba algo más que la restauración de su fuerza física. Era un símbolo de la restauración espiritual que estaba ocurriendo en su vida. Aunque Sansón había fallado en muchas ocasiones, Dios no lo abandonó. En el momento más oscuro de su vida, cuando todo parecía perdido, Dios estaba trabajando en su interior, preparándolo para un último acto de redención. Este crecimiento de su cabello nos enseña que, aunque pasemos por momentos de debilidad y fracaso, Dios sigue obrando en nosotros, restaurándonos para cumplir su propósito. La restauración de Sansón no se trataba solo de recuperar su fuerza física, sino de restaurar su conexión con Dios. A pesar de sus errores y de haber caído tan bajo, Dios le dio una segunda oportunidad para cumplir con su misión. Esto nos recuerda que, sin importar cuántas veces hayamos fallado, siempre hay esperanza de restauración si volvemos a Dios con un corazón arrepentido. Su amor es incondicional, y su capacidad para restaurar nuestras vidas es infinita. Dios no se rinde con nosotros, incluso cuando nosotros nos rendimos. La historia de Sansón es un ejemplo de cómo Dios puede usar incluso nuestras peores caídas para su gloria. Sansón fue restaurado en el momento más inesperado, y esa restauración le permitió cumplir su propósito final. ¿Te sientes derrotado o lejos del propósito de Dios? Recuerda que Dios nunca abandona a sus hijos, y siempre está dispuesto a restaurarnos si le permitimos trabajar en nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a aceptar la restauración que Dios quiere hacer en ti? El sacrificio final de Sansón, cumpliendo el propósito de Dios. En su acto final, Sansón, debilitado y ciego, fue llevado al templo de los filisteos como un espectáculo para divertir a sus enemigos. A pesar de su situación, Sansón pidió a Dios una última oportunidad para cumplir con su misión. Con una oración sincera y un corazón arrepentido, pidió al Señor que le devolviera la fuerza por un momento más, no para su propia gloria, sino para cumplir el propósito divino de liberar a Israel. Sansón se apoyó en las columnas del templo, y con la fuerza que Dios le devolvió, derribó el edificio, sacrificando su vida en el proceso, pero destruyendo a miles de filisteos. Este acto final de sacrificio nos muestra la transformación de Sansón. Ya no actuaba por orgullo o por venganza personal, que esta vez, su acción fue un acto de obediencia y entrega total a la voluntad de Dios. Su muerte fue un símbolo de redención, un sacrificio que, aunque trágico, cumplió con el propósito para el que había sido llamado desde el principio. Sansón, a través de su sacrificio, mostró que la verdadera fortaleza no está solo en los actos heroicos, sino en la disposición de entregarlo todo por el llamado divino. El sacrificio final de Sansón nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Estamos dispuestos a entregar nuestras fuerzas, nuestros deseos, e incluso nuestras vidas a Dios para cumplir con su propósito? A menudo, pensamos que nuestras caídas nos descalifican, pero la historia de Sansón nos muestra que Dios puede usar incluso nuestras debilidades y fracasos para su gloria si estamos dispuestos a obedecer. ¿Estamos listos para dar ese paso de fe y confiar en que Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas, sin importar las circunstancias? El legado de Sansón,
lecciones de fuerza y debilidad. Aunque la vida de Sansón estuvo llena de altos y bajos, su historia deja un legado poderoso para las generaciones futuras. Sansón fue un hombre dotado de una fuerza extraordinaria, pero sus debilidades humanas lo llevaron a enfrentarse a grandes pruebas. Sin embargo, su vida nos enseña que, a pesar de nuestras fallas, siempre hay una oportunidad para redimirnos si volvemos a Dios. El legado de Sansón no es solo de fuerza física, sino también de la importancia de reconocer nuestras debilidades y depender de Dios para superarlas. A través de su vida, vemos cómo Dios puede obrar incluso en medio de nuestras caídas. Sansón nos recuerda que nuestros dones y talentos no son para nuestra propia gloria, sino para cumplir el propósito de Dios. A lo largo de su vida, Sansón aprendió de manera dolorosa que su fuerza, sin la guía de Dios, no era suficiente para cumplir su misión. Esta lección sigue siendo relevante hoy, no importa cuán talentosos o fuertes seamos, necesitamos la dirección y el propósito divino para usar nuestros dones de manera correcta. El legado de Sansón nos invita a reflexionar sobre cómo estamos usando nuestras habilidades y si estamos alineados con el propósito que Dios tiene para nosotros. La historia de Sansón, con todos sus triunfos y caídas, es un testimonio de la gracia de Dios. Incluso cuando nos alejamos de su plan, Él está dispuesto a restaurarnos y guiarnos de vuelta a nuestro propósito si estamos dispuestos a arrepentirnos y seguir su camino. ¿Qué legado estamos construyendo con nuestras vidas? ¿Estamos usando nuestra fuerza, talentos y oportunidades para glorificar a Dios, o estamos siendo guiados por nuestros propios deseos? El legado de Sansón nos desafía a confiar en Dios en todo momento, sabiendo que, a pesar de nuestras debilidades, su propósito prevalecerá. Ahora que has recorrido la historia de Sansón, es el momento de hacer una pausa y preguntarte, ¿qué harás con todo este conocimiento? Sansón era un hombre dotado de una fuerza increíble, pero sus debilidades lo llevaron a tomar decisiones que lo apartaron de su propósito. Sin embargo, Dios nunca lo abandonó, y al final, Sansón encontró la redención. Tú también puedes encontrar ese mismo camino. No importa cuántas veces hayas caído o cuántas veces sientas que has fallado, siempre hay un lugar en el plan de Dios para ti, si decides regresar a Él. La vida de Sansón es un ejemplo poderoso de lo que ocurre cuando tratamos de caminar por nuestra cuenta y de lo que Dios puede hacer cuando volvemos a depender de su fuerza, y no de la nuestra. ¿Estás dispuesto a entregar tus debilidades y fallas a Dios para que Él te restaure y te guíe hacia el propósito que ha diseñado para ti? Ahora es el momento de actuar, de dejar atrás las excusas y de comenzar a vivir de acuerdo con el plan divino que Dios tiene para tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón y sientes que hay algo más para ti, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para que sigas aprendiendo sobre estas verdades que pueden transformar tu vida. No pierdas la oportunidad de crecer espiritualmente y descubrir lo que Dios tiene reservado para ti. Nos vemos en el próximo episodio, y que Dios